Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de su programa Ilustrando en TV a través de Tele Radio América, líder en noticias y líder en comentarios. En el día de hoy no podíamos sentirnos más maravillados con la presencia de una de las figuras más prominentes de la política nacional de los últimos años. Estamos hablando de un intelectual a carta cabal que ha dado muestras de ser una de las personas más conocedoras de la problemática social de la República Dominicana y que además tiene la vocación en esta ocasión de instituirse, de convertirse en presidente de la República a través del Partido Revolucionario Moderno. Contamos en el día de hoy con un entrevistado de grandes ligas en la persona del eximio Amaury Justo Duarte. Muy buenas noches. Buenas noches. Excelso, egregio y caro. ¿Cómo se siente, don Amaury? Muy bien, muy bien. Don Amaury, hemos visto que de forma aparentemente para algunos tenue, pero hemos observado que en una gran cantidad de personas interesados en el hecho de que usted se ha pronunciado en el sentido de constituirse en el candidato del Partido Revolucionario Moderno de reciente creación. Decimos que de forma tenue en el sentido de que a nivel de los medios de comunicación no hemos visto el impacto, no hemos visto el atisborramiento de campaña publicitaria como suele pasar en los partidos de grandes economías. No es que el Partido Revolucionario Moderno no lo sea, pero ya estamos tan acostumbrados a un PLD que derrocha tantos recursos en asuntos publicitarios, bueno, que uno ya entiende que esa es la tónica. Sin embargo, también hemos observado que mucha gente identificada con el Partido Revolucionario Moderno, de esa escisión que se hizo del Partido Revolucionario Dominicano, si se puede llamar así, no sé si eso en algún momento puede afectar emocionalmente a los miembros de ese partido de reciente creación, pues sí se han identificado con su candidatura. Dígame cómo marchan los asuntos, qué podemos esperar en los próximos días. Ciertamente no es esta una candidatura que de cierta forma se lanza para después en el camino llegar a un pacto con otro candidato y servir de una especie de comodín, lo cual de antemano le advierto, en mi percepción particular, sería una gran pérdida porque usted tiene las condiciones, las herramientas necesarias para la conducción correcta, como no ha sido en los últimos años, de la cosa pública. Mira, en primer lugar, gracias por la invitación. Y tú me has bombardeado muchas interrogantes al mismo tiempo. Lo primero que debo decirte es que mi decisión de incursionar en la carrera presidencial dentro del Partido Revolucionario Moderno es el producto de interrogantes que me atormentan. Y que te atormentan a ti y a miles o a millones de dominicanos. A mí me atormenta el hecho de la continuidad, la posibilidad de la continuidad en el poder del Partido de la Liberación Dominicana y la mafia que lo dirige en sus más altas instancias. Es la continuidad de la impunidad, es la continuidad de la corrupción administrativa, es la continuidad de los apagones, la continuidad del endeudamiento desenfrenado externo. Es la continuidad de la corrupción administrativa, es la continuidad de la delincuencia, de la ingobernabilidad, sobre todo en los aspectos de seguridad ciudadana. Entonces, esa decisión me llevaron a mí y a otros compañeros, quizás también, a lanzarnos a tratar por todos los medios de producir un cambio en el país, con el objetivo de desalojar del poder a la peste morada. Yo quiero subrayar eso, a la peste morada. Entonces, tú preguntarías, bueno, ¿qué posibilidades ustedes tienen? ¿Tiene el PRM? ¿Tiene la oposición? Ciertamente esa es una pregunta que querría hacerla, pero como basamenta de la misma, vamos a decir, nosotros como abogados, hacemos preguntas preparatorias para llegar a esa gran pregunta. ¿Cómo no? Pero recientemente una encuesta, la Penn&Shone, dio a conocer el hecho de que por primera vez
en la República Dominicana hay ciertos niveles de preocupación con respecto al tema de la corrupción. Veo que en su presentación inicial, en el introito de su participación en este programa, usted de cierta forma ha focalizado como un eje transversal el asunto relativo a la corrupción, porque entiende que hay ciertos males que están íntimamente vinculados con el tema y que se personalizan en la forma de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Correcto. ¿Usted entiende que realmente el tema de la corrupción podría ser la égida que pueda cambiar el curso desde el punto de vista de la simpatía electoral en la República Dominicana? Bueno, sí, anteriormente, 15 o 20 años atrás, la corrupción no era un problema, diríamos que los sectores populares del país o la opinión pública la tenían muy en cuenta. Pero a medida que han pasado los años, ¿no? Y eso combinado naturalmente con la situación de miseria y de desempleo que padece el pueblo dominicano, los problemas económicos y sociales que lo reflejan la mayoría de las encuestas en los últimos tiempos, la corrupción ha ido colocándose en un plano cada vez superior. Yo me recuerdo que una vez Peña Gómez, en una conversación privada, me mostraba en una encuesta donde la corrupción, hace más de 15 años, apenas tenía un 4%. Hoy en día, la última encuesta Penanchoe habla de reciente publicación, habla de cómo eso ha subido, en los índices diríamos, de percepción de la opinión pública. Entonces, ese es un problema muy serio, que inclusive los sectores fácticos del país, entiéndase la iglesia, los sectores extranjeros, especialmente lo que le llaman los norteamericanos, y el empresariado, ¿no?, han tomado hasta cierto punto partido. No es casual que el embajador norteamericano Brewster se apersone donde el Procurador General de la República para darle un espaldarazo a la persecución contra el senador Bautista. Lo mismo el empresariado, lo propio ha hecho la iglesia. ¿Usted no entiende que en el caso del embajador Brewster, como algunos sectores que se manifiestan como dominicanistas, entienden que es una especie de intromisión en los asuntos internos de la República Dominicana? Mira, nosotros vivimos un periodo de globalización actualmente. Cuando Manolo Tavares Justo, en 1961, después del derrocamiento de la tiranía trujillista, se apersonó junto con Viriato Fiallo, los que conocen un poco la historia dominicana recordarán esto, se apersonó a Washington. ¿Para qué? Para evitar que la OEA le quitara las sanciones al gobierno en ese entonces presidido por Balaguer. Y evidentemente eso no significó que Tavares Justo se identificara con el imperialismo norteamericano, con los sectores norteamericanos, sino que eso se correspondía con una coyuntura específica. O sea, ahora mismo estamos hartos, si se puede utilizar esa palabra, de que sectores de poder, ¿no?, utilicen el tráfico de influencias, ¿no?, el poder del funcionario, ¿no?, para agenciarse fortunas. Ese es el caso aparentemente que sucede con Víctor Díaz Rúa, con Félix Bautista y una serie de funcionarios del gobierno del PLD. En el mismo curso de la política internacional del gobierno dominicano va nuestra próxima pregunta, pero esta deberá ser respondida en el próximo bloque porque tendremos que irnos a una pausa comercial. Es justamente si la decisión del Tribunal Constitucional que recientemente manda, de cierta forma, a que la República Dominicana se desconecte del vínculo protector y del amparo, por así decirlo, de alguna forma, y de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si está el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Amaury Justo Duarte, a tono con lo que ha sido la posición del gobierno hasta ahora y la posición del Tribunal
constitucional respecto a esta decisión que de cierta forma plantea una crisis desde el punto de vista de la política extranjera, de la política exterior. Vámonos a la pausa y cuando regresemos continuaremos con este excepcional invitado del día de hoy, don Amaury Justo y Duarte.